muy linda la música. Dafunquio, ¿cómo viste la marcha de hoy? ¿Qué se te ocurre? Y lo más triste o lamentable que hay en principio es que sectores que no fueron protagonistas de lo que fue la resistencia al modelo neoliberal de forma tan directa y que no fueron protagonistas el 19 y 20 de diciembre, como lo fueron las barriadas populares que venían del conurbano, y un sector de la clase media que viene bien recordarlo, que en aquel momento le habían confiscado los ahorros y que en toda la crisis del país que había, y habían confiscado los ahorros, los tenedores de la deuda argentina, que como no podíamos pagar esa deuda como Estado porque estábamos quebrados, se apropiaron de los fondos que había en los bancos, digamos, por eso forma parte de las reservas. Esos fueron los dos grandes protagonistas del 19 y 20 de diciembre, el pueblo trabajador, el pueblo desocupado, las barriadas populares, a través de sus organizaciones sociales, que en realidad fue más que una cosa organizada, lo del 19 y 20 fue una actitud espontánea de la gente a partir de que se declara el estado de sitio, y estos sectores de la clase media. Y bueno, y que hoy estos sectores del sindicalismo que no representan a todos los trabajadores y que no fueron parte de la resistencia de una manera tan cabal en los 90, se apropien o intenten apropiarse de esa fecha y convoquen a la marcha, y encima lo hagan, como decía el informe, con el radicalismo, a un sector del radicalismo que era quien estaba gobernando en ese momento el país y que fueron quienes decretaron el estado de sitio, quienes le habían prometido al pueblo terminar con la fiesta neoliberal menemista y lo trajeron de vuelta a Caballo. Entonces todos esos sectores que hoy aparezcan en la plaza intentando trazar un paralelismo de aquella época con la de hoy es realmente doloroso, poco serio, inexplicable, y está clarísimo que este país está en una senda completamente distinta y que en todo caso los sectores medios de la sociedad, entre los cuales hay algunos que nos apoyan y otros que no, tienen que evaluar o reflexionar o pensar que es a través de este camino, de este modelo, de este rumbo, con las imperfecciones o no que podamos tener, que vamos a resolver todos los problemas de nuestro pueblo, digamos, y no con recetas o con un rejunte de recetas que tienen que ver con el pasado, con experiencias que los argentinos ya vivimos y que además han sido muy dolorosas. Cuando uno recorre los nombres de los muertos durante la década del 90, empezando por Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, los muertos del 19 y 20 de diciembre, Costequi, Santillán, y esto no es, para decirlo de una manera de querer arrogarnos cierto protagonismo, porque sería, y menos cuando se habla de muertes, ¿no? Porque es terrible, pero no figuran, no están personalidades del gremialismo en ese aspecto, como lo han estado en otros momentos de la historia, el movimiento obrero resistiendo el golpe del 55 o resistiendo el último tramo de la dictadura militar, ¿no? Entonces que en una fecha tan sensible y tan dolorosa se monten con toda la difusión que le pueda dar el Grupo Clarín, que está buscando siempre una zancadilla a último momento para intentar prolongar, para no cumplir la ley, y quieran trazar un paralelismo con aquella época, y Moyano es inexplicable, que salga a hablar como hoy le habló a la presidenta, diciendo que este gobierno lleva adelante las políticas del Fondo Monetario Internacional, cuesta mucho trabajo contestarle porque Si alguien, es muy pavo, ¿no? Yo le va a costar creerte, pero es así, yo lo escuché. Exactamente, sí. Que seguía las recetas, que este gobierno sigue las recetas del Fondo Monetario. Dijo. Exactamente, que antes no lo recibían y que ahora no hace falta que le digan nada o algo así porque cumplía con la receta. En realidad uno ve la economía, ve las actitudes económicas que tiene este modelo, este gobierno permanentemente, y son todo lo contrario a las recetas del Fondo Monetario Internacional que actualmente se están aplicando en Europa y se han aplicado en Estados Unidos y así les está yendo. América Latina va para un lugar por fuera de las recetas del Fondo Monetario Internacional y Europa cae al mismo tiempo con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que es poco serio y creo que la población debe analizar bien esto, porque más allá, reitero, de todas las cosas que nos falten por hacer todavía, es en este camino, en el camino que está marcando la presidenta, en este modelo que la Argentina ha demostrado que puede salir de esa crisis como la del 19 y 20 de diciembre, sin muertos, sin represión, incluyendo, generando empleo, defendiendo el salario, el trabajo, las jubilaciones y sobre todo la soberanía nacional. Epstein, ¿qué se te ocurrió? Sí, varias cosas, ¿no? Lo primero, que el fracaso no es un fracaso cualquiera, digamos, es el fracaso, por un lado, de intentar poner a los conflictos que pueden ser más justos o menos justos, las reivindicaciones que pueden ser más justas o menos justas, más que los conflictos, como fronting de la lucha política. Me parece que lo de hoy es eso, es intentar tomar una serie de reivindicaciones y utilizarla en función de esta suerte de carrera de obstáculos
en la que están algunos dirigentes para tratar de ser los referentes opositores de la Argentina. Y entonces se cae en esta especie de hasta mal gusto, de hasta elegir mal la fecha. Desde Ricardo Alfonsín, que no aprende, digo, que viene a hacer un acuerdo y fracasar en un acuerdo con De Narváez, como con esta idea del todo vale. Y ahora, digamos, más de lo mismo. Nada que ver con lo que es la base social del radicalismo, que me parece que tenemos que reivindicar y que tenemos que pensar, porque muchos radicales, estoy seguro, que ante esta situación, digamos, ven a su partido, digamos, protagonizando marchas como la de hoy, en este rejunte, digamos, que han producido, deben estar preguntándose qué queda, ¿no?, del radicalismo, más allá de reivindicar la propia historia del radicalismo, que formó parte, digamos, el propio Alfonsín fue víctima de las corporaciones en Argentina. Claro. Muchos de los que, incluso algunos de los que por ahí hoy podrían estar apoyando esta marcha. Eso, digamos, por un lado. Al mismo tiempo que se produce esta marcha hoy, además no es casual, Lilita Carrió, que anuncia que va a ser, que vuelve, intentando sin duda ser también la referente de esta suerte de discurso antipolítico en el cual está el Grupo Clarín, etcétera, pensando que ella puede, después de la gran derrota política que tuvo en la última elección, desde perdió más de 500.000 votos, y peleándose aparte ya ahora también con Pratgay, ya se pelea, digamos, con los propios de su propio partido político o fuerza política. Entonces, bueno, a mí lo que me parece es que lo que estamos viviendo es el fracaso de la oposición, la falta. Este país necesita una oposición, pero una oposición que discuta en serio los temas de la agenda y no que vaya detrás inventando, digamos, tomando reivindicaciones para intentar tener un protagonismo funcional a algunos medios que le dan manija, digamos, que necesitan hechos, digamos, Clarín necesitaba terminar el fin de año con una marcha en la calle, claro, opositora. Y todos ellos se prestaron a eso. La verdad que me parece que poco tiene que ver con la realidad que estamos viviendo todos los argentinos en estos días. Ahora, Moca, yo no sé si a vos te llamó la atención o te sirve para pensar algo. Yo vi una nueva clase media en esa plaza. Por la ropa, por las actitudes, sí. La pilcha, tomando sus cervezas, que son carísimas, se las cobran carísimas. Es probable, pero de todas maneras el tono de la... Me pareció bien, te digo, no es una crítica. Sí, no, el tono de la marcha lo dan algunas movilizaciones gremiales, particularmente, obviamente, la de camioneros, y hasta en las consignas que se cantan, cada uno más bien reivindicaba una pertenencia gremial que una propuesta de alguna manera política. A mí me parece que el dato saliente es que estamos en el principio del final de un episodio de la vida político-sindical que se llama Hugo Moyano. Hugo Moyano empezó hace 1 año y medio reconociendo un límite para su voluntad de transformar su influencia sindical, su influencia gremial en un nivel de hegemonía política. El choque inevitable con un proyecto político que no está dispuesto a ceder porciones de su dispositivo de poder a presiones corporativas. Entonces esto empezó como una especie de crear una especie de nuevo partido laborista, remedando la vieja historia del peronismo del 45, con algunas propuestas que eran bastante razonables, con ocupar un espacio desde el movimiento sindical en la disputa por el rumbo, sin dejar de pertenecer en gran medida a la constelación que dirige Cristina Kirchner. La dinámica de la política argentina es muy cruel con ese tipo de proyectos, porque una vez que a la mañana uno dice que no apoya más a la Presidenta de la República, a la noche sale en TN. Y después, al otro día, lo invitan a la sociedad rural a presentar la exposición rural del año y comparte el lugar con Biolcati, con Bussi, con todos los muchachos. Y cuando se quiere acordar, y Moyano, yo no sé, debe estar pensando en qué momento se salió la cadena de su carrera política. Hoy hace una reivindicación discutiendo con un adversario que no existe, porque dice, ahora me acusan de hacer política, dijo, y no me acusaban cuando yo era presidente del Partido Justicialista. Que yo sepa, nadie lo acusa a Moyano de hacer política, está en todo su derecho. El problema no es hacer política, sino qué política hace. Porque Moyano dice, ahora de lo que se trata es que no van a alcanzar las movilizaciones y los paros, y hacer política es hacer valer el peso de los trabajadores para ver quién se compromete a desarrollar sus reivindicaciones en las elecciones del 2013. Y la pregunta es, ¿qué está diciendo Moyano? ¿Cuál es la alternativa de las que va a disputar el 2013 que puede
digamos que gran parte del discurso está dedicado a los jubilados. Supongo que no pensará que hay que ir a resolver con los radicales y con el PRO el problema de los jubilados. Ahí hay un drama de la transformación de poder sindical en poder político que lo ha llevado a Moyano, creo que con un nivel de automanija a un rumbo que ya a esta altura no tiene norte, ¿no? ¿Beiras? Sí, varias cosas. Por un lado, no podemos olvidar, me parece, y que quede opacado, si bien lo mencionó D'Afuncio, hubo 39 muertos el 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Argentina, ¿no? 39 muertes, de las cuales muy pocas han tenido un castigo judicial. Y los responsables políticos de esa masacre no han sido juzgados. Es decir, de la Rúa y la conducción de la Policía Federal y en ese momento de quienes estaban a cargo del Ministerio del Interior. Por otro lado, en cuanto a la manifestación de Moyano, de Micheli, de Bussi, del radicalismo y de PRO de hoy, me parece que el resultado demuestra por lo menos que cometieron un error político en lo que querían promover y en esta manifestación con la cual cerrar el año. Porque si uno ve la transmisión de TN, ¿no? Era rarísimo porque eran primeros planos de Moyano. Es muy raro que en una marcha en la Plaza de Mayo se muestre a partir de los primeros planos de los que están hablando y no se hagan panorámicas para ver cuánta gente hay, ¿no? Teniendo en cuenta, o se disimule esa cantidad de gente según lo que se quiera mostrar. Y por otro lado, me parece que también dentro de lo que es la CTA de Micheli, este alineamiento con Moyano, con el Momo Venegas, con Barrio Nuevo, está generando grandes crisis y una demostración cabal es lo que ha pasado con ATE Capital, que gran parte de la conducción de ATE Capital sacó un comunicado diferenciándose de la convocatoria a esta marcha, diciendo que de ningún modo se podía marchar un 19 de diciembre, teniendo en cuenta lo que significó en la Argentina el 19 de diciembre del 2001, y acompañado por el radicalismo, que no ha hecho una autocrítica de estas atrocidades que se cometieron, ni por dirigentes del PRO que representan exactamente lo contrario del modelo que dicen querer reivindicar, lo que han permanentemente reivindicado desde sectores de ATE. Entonces me parece que esto está mostrando que hay ahí una melange realmente que es muy difícil de sintetizar, que políticamente es más que complejo poder canalizar, y que hoy quizás se trataba de buscar una salida a esto con volantes que circularon en la marcha que decían afiliate al partido de Moyano. Quizás esté en esa alternativa la posibilidad de ver qué pasa políticamente en las elecciones del año próximo, en las legislativas y después con vistas a la presidencial.